Hemos llegado al final de esta semana en la que hemos considerado una pregunta, pasajes contradictorios, y hemos explorado varios pasajes que algunas personas tratan de usar para justificar que existe el alma inmortal, haciendo caso omiso a la cosmovisión bíblica de la naturaleza humana. Pero hoy vamos a repasar un poquito sobre lo que hemos estudiado durante esta semana a fin de que queden fijados en nuestros pensamientos los principios bíblicos que nos ayuden a comprender mejor qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a un pasaje que nos resulte difícil. Así que vamos a orar para agradecer a Dios por lo que hemos aprendido y para tratar de recordar un poquito más, afirmar un poquito más lo que hemos estudiado. Nuestro buen Padre Celestial, gracias por tu palabra que, aunque tiene pasajes que son difíciles y debemos reconocerlos, también tú nos muestras en el consejo global de tu palabra cómo abordarlos de la mejor manera. Así que ayúdanos, Señor, con tu sabiduría, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana, sin duda alguna, nos introdujimos a estudiar textos que pueden causar confusión si no tenemos claro un marco de referencia bíblico para comprender la naturaleza humana. Y quiero comenzar con esto para que repasemos todo lo que hemos estudiado hasta este momento. ¿Cuál es la cosmovisión de la Biblia respecto a la naturaleza humana? ¿Cuál es la cosmovisión? Y vean las implicaciones que esto de la cosmovisión tiene para poder interpretar esto. Por ejemplo, en la Biblia se nos enseña que Dios es el único inmortal. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16. Solo Dios tiene inmortalidad, porque es el único eterno. Él existe desde antes que existiera el tiempo. Es decir, algo en lo que no podemos explorar, sinceramente, desde nuestra perspectiva limitada del tiempo, humanamente hablando, pero Dios está fuera del tiempo, si podemos decirlo de esa manera, porque Él es eterno, Él es eterno. Ahora, aquellos que creen en el alma inmortal, de alguna manera creen que son tan eternos como Dios. ¿Nota cuál es el primer problema ahí? Entonces quiere decir que no necesitaríamos tener un creador si nuestras almas son inmortales, porque quiere decir que también existieron desde antes. Eso ha dado origen a un montón de falsas doctrinas que han adoptado religiones panteístas y movimientos modernos panteístas como la Nueva Era. Por ejemplo, si todo es inmortal, entonces todo tiene que estar conectado con esa fuente en el sentido de ser esa fuente. Y por eso es que hay algunas personas que llegan a la conclusión de que ellos son parte de Dios. Cuidado con eso, cuidado con eso. Ahí está de nuevo el engaño de la serpiente que en Génesis 3 le dijo a la mujer, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La idea de la inmortalidad del alma ha calado en la mente humana justamente porque humanamente, y eso es lamentable, queremos ser como Dios, pero no en su carácter, no en sus cualidades, sino en su poder, y eso no lo podemos ser porque somos criaturas. Lucifer tampoco puede serlo porque es una criatura, no importa cuántas veces él quiso decir en su corazón, voy a subir al cielo y voy a estar en lo alto y voy a poner mi trono y seré semejante al Altísimo. No, si se refiere al poder, eso no puede ser. Ahora, en cuanto al carácter, claro que podemos ser como Dios en cuanto al carácter, pero la idea de la inmortalidad del alma ha dado origen al panteísmo, todo es Dios, dice la gente, al panenteísmo, que está cercano al panteísmo, a ese tipo de doctrinas en las que todo se diviniza, porque claro, sería la única forma más o menos con sentido que tendríamos para explicar que seamos inmortales. Todo tiene que ser divino, porque solo Dios es inmortal. O sea, notan todo lo que está en juego, pero ¿cuál es la cosmovisión bíblica? La Biblia nos enseña que Dios nos creó. Cuando nos creó, cuando creó a la humanidad, cuando creó al primer ser humano, Dios lo formó del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida. Fue la unión del aliento de vida. A veces hasta esa palabra ha causado confusión, lamentablemente, pero aliento de vida es simplemente respiración. El principio vital está en la respiración del ser humano. Dios sopló en su nariz aliento de vida, y cuando se combinó la materia con el aliento de vida, es decir, Dios dio la vida, entonces el ser humano llegó a ser un alma viviente. Todo el ser humano. Así que usted es un alma, yo soy un alma. Hay ya 8,000 millones de almas en este mundo. ¿Por qué? Porque hemos recibido el aliento de vida. Es decir, Dios nos dio la capacidad de respirar, si lo puedo decir de esa manera tan directa. Ahora, esta es la cosmovisión bíblica de la creación de la vida. Y la muerte, dice Eclesiastés capítulo 12, es la reversión de la vida. Ahora la pregunta es, ¿existía Adán antes que Dios lo creara? La respuesta es no. Adán no existía de ninguna forma. No había un alma de Adán ahí en algún lugar pululando y que de repente cuando se hizo el muñeco, por ponerlo en esa expresión, llegó a habitar ahí. No. Adán no existía antes de haber sido creado. De ninguna forma existía. Entonces Eclesiastés 12, verso 7 va a explicar que al morir dejamos de existir porque se separan el aliento de vida del cuerpo que vuelve a la tierra. Al separarse estos dos elementos, llega la inexistencia. Por eso es que Eclesiastés capítulo 9, estoy repasando estos textos que ya se han mencionado mucho y que ya conocemos, pero es bueno recordarlos. Por eso es que Eclesiastés capítulo 9 dice que los muertos nada saben. Los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben. Entonces, ¿cómo encajan esos pasajes que pareciera decir que hay vida después de la muerte, que hay una vida incorpórea después de la muerte? Bueno, la manera de encajarlos es buscar su contexto. Y aquí quiero dar un principio de interpretación bíblica que le va a ayudar siempre. Cuando encuentre un pasaje difícil, porque hay pasajes difíciles, la Biblia es la palabra de Dios, no podemos creer que lo vamos a entender toda así fácilmente. ¿Cómo vamos a penetrar en los pensamientos de Dios? Así que cuando encontremos un pasaje difícil, lo primero que tenemos que hacer es orar. Número 2, líbrese de sus prejuicios. Número 3, estudie todo lo que la Biblia dice sobre ese tema particular, porque hay textos que son mucho más directos y fáciles de comprender que nos van a ayudar a tener el marco de referencia general de la Biblia. Y número 4, analiza el contexto cercano del pasaje para saber qué es lo que está queriendo decir realmente el Señor en ese momento. Porque a veces podemos sacar un texto fuera de su contexto e inventar una doctrina, que es lo que ha pasado con aquellos que creen en la inmortalidad del alma, aquellos que creen que cuando morimos podemos ir al cielo o al infierno o al purgatorio. Han tomado textos fuera de su contexto. Y eso es lo que hemos visto durante este estudio de esta semana. Hemos descubierto los contextos de la historia del rico y Lázaro. ¿Cuál fue el propósito del Señor al contar esa parábola? ¿Mostrarnos que hay una vida incorpórea después de que hemos muerto? Claro que no. El propósito fue uno y sencillo. Y lo dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Y lo quiero leer textualmente para que veamos cuál fue el propósito. Dice Elena de White lo siguiente: en la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los seres humanos deciden su destino eterno en esta vida. Ese es el propósito de la parábola. Mostrarnos que es en esta vida, mientras estamos vivos, que debemos decidir nuestro destino eterno. Una vez que morimos, ya no se pueden tomar decisiones porque ya no se existe. Entonces, ¿cuál era el propósito de la parábola? Que tomemos decisiones hoy. Y además, unido a ese propósito que tenía la parábola, está esa mención del Señor Jesucristo a Moisés y a los profetas tienen. A ellos óiganlos. ¿Dónde está nuestra seguridad?
en la palabra de Dios. Eso es lo que estaba queriendo decir el Señor Jesucristo. No estaba hablando de la vida después de la muerte, de una vida incorpórea, no. Estaba hablando de hoy, mientras tengan esperanza, mientras estén vivos, lean la Biblia y se van a dar cuenta de qué es lo que yo estoy esperando de ustedes, qué es lo que yo quiero de ustedes. Ahora, también estudiamos pasajes como hoy conmigo en el paraíso y descubrimos que el Señor Jesucristo no pudo haberle dicho al ladrón en la cruz que ese mismo día Él se iba para el paraíso. Algunos han tomado ese texto y lo han mal traducido y lo han mal interpretado y han dicho, bueno, el ladrón se fue directo para el cielo. Pero nosotros sabemos, luego de haber estudiado esta semana, que el ladrón está en su tumba. Bueno, ya no está porque el polvo, imagínense hace cuánto fue eso, ya es polvo, pero Jesús le aseguró que cuando Él vuelva por segunda vez, le va a devolver la vida al ladrón que se arrepintió ahí en la cruz y que lo aceptó como su Salvador. Eso es lo que Él estaba diciendo el Señor Jesucristo. Le estaba asegurando en ese día que lo iba a salvar, que lo había salvado y que lo iba a resucitar en el momento en que Él vuelva por segunda vez, que Cristo vuelva por segunda vez. Esa era la idea de Pablo cuando dijo partir y estar con Cristo. Quisiera partir y estar con Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, si yo muero, lo siguiente que voy a ver es la segunda venida de Jesús. Para mí no habrá pasado mucho tiempo. Y es así, para Pablo no habrán pasado 2000 años, porque el tiempo es relativo a nosotros los seres humanos. Pero el tiempo que habrá pasado para Pablo es un instante, porque él habrá cerrado sus ojos hace casi 2000 años y lo siguiente que él verá será a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Pablo no creía que recibiría la recompensa inmediata y eso lo dejó claro en 2 de Timoteo capítulo 4. Él dice, el Señor me tiene reservada la corona de la vida y me la dará en el futuro. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Con qué conectó? Con la segunda venida del Señor Jesucristo. También consideramos ese texto difícil de predicar a los espíritus encarcelados. Digo que es difícil con toda honestidad, porque uno tiene que ver el contexto de todo el libro de Pedro y de las dos cartas, por cierto, para luego dilucidar que Pedro no está hablando de espíritus en un inframundo, que no existe con seres humanos ahí. ¿Sí? No está hablando de eso. Es más, nos sorprendería saber que cuando la tercera parte de los ángeles fue lanzado a la tierra, no quiso decir el Señor que fue lanzado a un inframundo de la tierra. Están en la tierra, es decir, están en una batalla. Y estamos en una batalla, por cierto, espiritual muy grande. Si nuestros ojos se pudieran abrir, si nuestros ojos que están lamentablemente cegados por el pecado y que solo podemos ver este mundo material, pero si pudiéramos ver el mundo espiritual, veríamos la batalla que hay entre los ángeles de Dios y los ángeles de Lucifer, los demonios, que intentan arrebatar cuantas vidas puedan hacerlo, mientras que los ángeles de Dios están protegiendo a los hijos de Dios y a todos aquellos que Dios está trabajando en su corazón. Así que hay almas encarceladas hoy en día, no allá en la tierra, no debajo de la tierra, quiero decir, no en un inframundo, ahí no. En el mundo entero hay almas encarceladas. ¿Quiénes son los que van a convertirse en los paladines de Cristo para predicarles de la libertad que hay en Jesús? Tú y yo. Así que ahí tenemos un tremendo deber, un tremendo llamado, porque ellos están encarcelados. Y si no los liberamos, si no les llevamos la libertad que hay en Cristo, no los liberaremos nosotros. Quiero decir, si no los liberamos en el sentido de, si no les presentamos al libertador, ¿qué va a pasar con ellos? Y finalmente, pues también vimos que las almas bajo el altar son un símbolo de la justicia de Dios, del hecho de que Dios va a hacer justicia, va a traer su justicia. Ellos todavía tienen que descansar. Todos los mártires del Señor descansan en el polvo de la tierra, pero Dios hará justicia. Su sacrificio no ha sido en vano. Esa es la lección que vemos en Apocalipsis capítulo 6. El sacrificio de ellos no ha sido en vano. Ellos murieron por la causa de Cristo. Murieron por Jesús para ayudar a otros a salvarse, para que otros conocieran al Salvador. Por eso murieron.
no para salvarse ellos, porque la muerte de un mártir no lo salva Cristo Jesús, pero murieron entregando sus vidas. ¿Qué dice Dios? Yo haré justicia. Yo me voy a encargar de ejecutar mis juicios. Llegará el momento. Por el momento deben descansar en el polvo. ¿Y cuándo llegará ese momento? Qué maravilloso es saber que cuando Cristo venga va a dar la recompensa a sus santos. Eso es lo que la Biblia enseña, vez tras vez. En la segunda venida de Jesús, los santos de Dios recibirán la recompensa. Los que hayan muerto en la fe de Cristo, es decir, aquellos que hayan aceptado el mensaje de Dios a lo largo de la historia y en la cultura que sea, que hayan escuchado la voz del Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 1, ellos recibirán la corona de la vida. Y los que estemos vivos por la gracia de Dios, seremos transformados para recibir la vida eterna también, junto con toda esa hueste de fieles de Dios que se levantarán de sus tumbas en el momento de la segunda venida de Jesús. Así que mi hermano, mi hermana, ha quedado claro durante esta semana que no hay pasajes contradictorios. Las contradicciones llegan cuando nosotros queremos hacer que la Biblia diga algo que yo pienso. Pero si yo estudio la Biblia, siguiendo los principios que mencioné antes, con oración, dejando que toda la Biblia hable, tratando de interpretar los pasajes difíciles, comenzando con todo el contexto bíblico, analizando el contexto inmediato del pasaje, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es clara, es directa, no tenemos que confundirnos, porque la Biblia siempre va a decirnos una cosa: Cristo viene por segunda vez y cuando Él vuelva recibiremos el don de la vida eterna, que ya es nuestro por nuestra fe en Jesús. Ese don es nuestro porque en Cristo tenemos la vida, pero si descansamos en el Señor ahora, eso solamente será sellar nuestra vida en Cristo y decirle: Señor, descanso en tus brazos, porque cuando tú vuelvas abriré mis ojos para estar contigo por la eternidad. ¿No es esto verdadera esperanza, hermanos, hermanas? ¿Verdadera paz que tendremos en el Señor? Así que, hermanos, hoy que hemos estudiado esto, es para que nosotros podamos compartirlo con paciencia y amor. No vamos a tratar de ganar una discusión con nadie, pero con paciencia y amor muéstrele lo que dice la Biblia a aquellos que necesitan conocer este mensaje. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Un día, y termino con esto, alguien me abordó en la calle, creo que ya he contado esto en alguna ocasión, y me dijo: si usted muriera hoy, ¿dónde iría? Yo le respondí: a la tumba. No, me dijo, su alma, su espíritu. La Biblia enseña, le dije, que cuando Cristo venga por segunda vez recibiremos la resurrección. Antes de eso, estaré en la tumba, no voy a ningún lado. No, pero es que eso no es así, me dijo. Présteme su Biblia y se lo voy a mostrar. Le insistí varias veces que me prestara su Biblia y no me lo prestó, porque la Biblia enseña claramente la verdad. El problema es que no queremos escuchar la voz de Dios, pero hoy espero que usted escuche la voz del Señor. Y en este repaso que hemos hecho, que nos fortalezcamos en la bendita esperanza de que Cristo viene por segunda vez. ¿Quiere orar conmigo? Padre querido, gracias por tu palabra. Con claridad hemos comprendido estos temas. Estos textos han sido difíciles, no podemos negarlo. Tu palabra es un reto para el pensamiento y es maravilloso que sea así porque nos desafía a mejorar cada día. Pero Padre, que lo que hemos aprendido nos ayude a afianzar nuestra fe en tu poder creador, en que tú eres el Señor de todo y que tú vas a devolvernos la vida porque hemos creído y en ti estamos asegurados. En tus manos de amor ponemos nuestras vidas hoy para que nos ayudes a tomar la decisión hoy de vivir para Jesús. Te fallamos, pecamos a menudo, pero toma nuestros corazones, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.